Cubrí a mi hermano en la empresa familiar, me culpó por pérdidas que él causó, renuncié y lo enfrenté con pruebas hasta verlo caer solo. La reunión no duró ni 5 minutos antes de que todo se saliera de control. Estábamos en la sala principal de la empresa, con los reportes impresos sobre la mesa y las miradas puestas en los números que nadie quería explicar. Mi hermano menor tomó la palabra sin titubear. No revisó documentos, no pidió tiempo. Solo habló. Dijo que las pérdidas en rutas de distribución y contratos de cadena de frío eran consecuencia directa de decisiones operativas mal ejecutadas. Dijo mi nombre. Lo dijo con seguridad. Sin levantar la voz, pero con la intención clara de cerrar la discusión antes de que empezara. No mostró pruebas. No las necesitaba. Usó términos suficientes para sonar convincente: costos por milla, rutas mal asignadas, errores en planificación. Todo armado de forma simple, digerible, imposible de cuestionar en ese momento. Mi padre no preguntó nada. Solo asintió. Mi madre evitó mirarme. Nadie pidió contexto, nadie pidió revisar más allá. Lo que importaba no era la verdad completa, era encontrar una versión que mantuviera el control. Y en ese instante, esa versión ya estaba definida. Intenté intervenir, no para defenderme emocionalmente, sino para ordenar lo que realmente había pasado. No me dejaron. Me interrumpieron antes de terminar la primera frase. Esto no es el momento, dijo mi padre. Luego lo vemos, agregó mi madre sin mirarme. Pero ese luego no existía. Porque ya habían decidido cómo iba a terminar la conversación. Solo faltaba que yo aceptara el papel que me estaban asignando. Mi hermano no añadió nada más. No necesitaba reforzar su historia. Sabía que con lo que había dicho era suficiente. Se recargó en la silla, tranquilo, como alguien que ya había hecho su parte. No había duda en su expresión, no había presión. Era cálculo. Porque entendía algo que los demás no: la narrativa no se gana con más información, se gana con el momento correcto. Y ese momento ya era suyo. La presión empezó a sentirse en los detalles. Cambios en el tono, silencios incómodos, miradas que evitaban contacto directo. No era una discusión abierta, era una dirección clara hacia un cierre rápido. Hay que resolver esto sin hacerlo más grande, dijo mi padre. Resolver, en ese contexto, significaba que alguien tenía que asumir la responsabilidad. Y todos sabían quién iba a ser ese alguien. Me pidieron que explicara mi parte. No porque quisieran entenderla, sino porque necesitaban escuchar algo que confirmara lo que ya creían. Era una formalidad. Una forma de cerrar el ciclo sin cuestionar demasiado. Podía hablar, pero no iba a cambiar nada. Porque el problema no era la información. Era la decisión que ya habían tomado antes de escucharme. En ese momento entendí que no estaba enfrentando un error puntual. Estaba enfrentando una estructura completa que llevaba años formándose. Cada vez que cubrí algo, cada vez que resolví sin exponer, cada vez que elegí mantener estabilidad en lugar de conflicto, estaba construyendo exactamente esto. Un escenario donde él podía culparme y todos lo aceptarían sin resistencia. No sentí enojo inmediato. Sentí claridad. Una claridad incómoda, directa. No había nada que discutir ahí dentro. No había espacio para reconstruir la verdad en medio de una decisión ya tomada. Podía quedarme, argumentar, insistir, o podía salir y dejar que todo lo que oculté empezara a mostrarse sin mi intervención. Mi padre fue directo. Tenemos que arreglar esto hoy. No preguntó cómo, no preguntó qué necesitaba. Solo marcó un límite. Era una orden disfrazada de preocupación. Mi madre asentía en silencio. Mi hermano no dijo nada. No hacía falta. Todo estaba alineado para que yo absorbiera el golpe y la empresa siguiera funcionando como si nada hubiera pasado. No respondí como esperaban. No negocié, no pedí tiempo. Solo los miré una vez más, tomé los documentos que estaban frente a mí y los dejé sobre la mesa. No voy a cargar algo que no hice, dije sin levantar la voz. No hubo discusión después de eso.
Solo silencio. Me levanté, salí de la sala y en ese momento terminé con la empresa, con la dinámica y con todo lo que llevaba años sosteniendo solo. No volví a entrar a la oficina. No era necesario. Lo que necesitaba no estaba en esa sala, estaba en los registros que durante años pasaron por mis manos. Empecé por lo básico, estados de cuenta, reportes internos, contratos firmados. No para encontrar algo nuevo, sino para ordenar lo que ya sabía que existía. La diferencia ahora era clara, antes corregía para que nada se notara, ahora necesitaba que todo quedara visible, verificable y sin espacio para interpretación. Abrí los archivos por fecha. Mes a mes. Sin saltos. Buscando patrones, no errores aislados. Los primeros desajustes eran pequeños, pagos duplicados, ajustes mal justificados, diferencias mínimas que podían pasar como operativos. Nada que por sí solo explicara un problema mayor. Pero juntos formaban una línea. Y las líneas, cuando se siguen con disciplina, siempre llevan a un origen concreto. Luego vinieron los proveedores. Nombres que aparecían de forma recurrente en rutas específicas. Revisé registros de servicio, comprobantes, tiempos de entrega. Algunos no cuadraban. Otros directamente no tenían respaldo real. Empresas que facturaban transporte sin evidencia de haber ejecutado un solo trayecto. No era un error administrativo. Era una práctica sostenida. Crucé esos datos con los contratos firmados. Ahí empezó a tomar forma algo más claro. Tarifas por debajo del costo real en rutas críticas, especialmente en cadena de frío. Eso no es un descuido. Es una decisión. Porque cualquiera que entienda operación básica sabe que ese tipo de acuerdos solo generan pérdidas constantes. Y alguien tenía que estar firmándolos. Busqué las firmas. No fue complicado. Cada contrato tenía responsables asignados. Cada decisión dejaba rastro. No eran documentos ambiguos. Eran claros, directos. Y en todos los puntos críticos aparecía el mismo nombre. No hacía falta interpretar nada. Solo leer. Después revisé los flujos de dinero. No los totales, sino los movimientos intermedios. Transferencias pequeñas pero constantes hacia cuentas que no correspondían con proveedores reales de operación. Conceptos genéricos, asesorías, ajustes, servicios externos. Nada específico. Nada comprobable. Ese tipo de descripciones no son casuales. Son diseño. En ese punto ya no estaba armando una defensa. Estaba reconstruyendo una estructura completa. Cada error que yo había cubierto en el pasado ahora encajaba dentro de algo más grande. No eran fallas independientes. Era un sistema que funcionaba porque alguien absorbía las consecuencias. Y ese alguien siempre fui yo. No contacté a nadie de la familia. No tenía sentido. Cualquier conversación en ese momento iba a girar en torno a lo mismo, mantener la imagen, reducir el impacto, evitar el conflicto. Yo no estaba buscando eso. Estaba buscando claridad total. Y la claridad no se negocia. Organicé todo en un solo documento. Fechas, montos, decisiones, responsables. Sin adjetivos, sin explicaciones emocionales. Solo datos. Lo suficiente para que cualquiera que lo revisara pudiera seguir la línea sin necesidad de confiar en mi palabra. Ese era el objetivo, eliminar cualquier dependencia de interpretación. Cuando terminé, no sentí alivio. Sentí confirmación. Todo lo que había decidido ignorar durante años estaba ahí, ordenado, imposible de negar. Y por primera vez, no tenía intención de corregirlo. Esta vez, el proceso no era contener el problema. Era dejar que se viera completo. Con la base ordenada, pasé de revisar a conectar. Ya no buscaba errores, buscaba relaciones. Tomé cada proveedor cuestionable y lo crucé con rutas específicas, fechas de ejecución y pagos registrados. La repetición empezó a ser evidente. No eran casos aislados dispersos en el tiempo.
Eran patrones concentrados en ciertos periodos donde las pérdidas aumentaban sin explicación clara en los reportes generales. Las rutas más afectadas eran las mismas. Trayectos de alta demanda, especialmente en distribución de alimentos. Eso no es casualidad. Son las rutas donde el volumen es mayor y donde pequeños ajustes pueden pasar desapercibidos si nadie revisa con precisión. Ahí es donde se esconde mejor cualquier desvío. Revisé los registros de ejecución. Horarios de salida, tiempos de entrega, validaciones de recepción. Algunos viajes simplemente no existían en los sistemas de rastreo. Sin GPS, sin confirmación, sin evidencia física. Pero estaban facturados. Eso elimina cualquier duda operativa. Cuando un servicio se cobra sin existir, ya no es un error. Es una decisión consciente. Luego analicé las rutas reales. Aquellas que sí se ejecutaron. Encontré algo más, muchas estaban mal planificadas. Kilometraje innecesario, tiempos muertos, asignaciones ineficientes. Eso genera sobrecostos inmediatos. Y esos sobrecostos, combinados con tarifas mal negociadas, explicaban por qué la empresa empezaba a perder margen incluso en operaciones legítimas. Volví a los flujos de dinero, esta vez con el contexto completo. Las transferencias a terceros coincidían con momentos donde las pérdidas se acumulaban. Era un ciclo, se generaba el problema, se ocultaba con ajustes, y luego se compensaba moviendo dinero hacia afuera. No era improvisado. Era repetido. En ese punto ya no había espacio para dudas. Todo encajaba demasiado bien. Demasiado ordenado para ser accidental. Y lo más claro de todo era esto, yo había sido el punto de contención. Cada vez que intervenía, evitaba que el sistema se expusiera. Sin darme cuenta, lo estaba sosteniendo. Lo más incómodo no fue descubrirlo. Fue entender cuánto tiempo llevaba ahí. Años. Tiempo suficiente para que se normalizara. Tiempo suficiente para que nadie cuestionara nada mientras los resultados parecieran estables en la superficie. No sentí urgencia por actuar de inmediato. No era necesario. La estructura ya estaba debilitada. Sin alguien que absorbiera los errores, el sistema no iba a sostenerse mucho tiempo por sí solo. Era cuestión de dejar que operara sin intervención. Guardé todo. No como evidencia para discutir, sino como respaldo definitivo. Porque lo que venía después no dependía de convencer a nadie. Dependía de que la realidad empezara a mostrarse sin filtros. Y eso ya había comenzado. Dejé de buscar nuevos datos y empecé a validar los que ya tenía. No basta con encontrar inconsistencias, hay que probar que no tienen una explicación operativa razonable. Revisé cada discrepancia con escenarios reales, cambios de ruta, fallas mecánicas, retrasos por clima. Ninguno justificaba lo que veía. Las diferencias no eran circunstanciales, eran estructurales. Tomé los registros de rastreo y los comparé con los documentos de entrega. En una operación normal, esos dos elementos deben coincidir. Aquí no. Había viajes registrados sin movimiento físico y entregas confirmadas sin evidencia de traslado. Eso elimina cualquier margen de interpretación. Cuando los sistemas no coinciden, alguien está construyendo una versión paralela. Luego revisé las autorizaciones internas. Cada pago, cada contrato, cada ajuste tenía una firma o validación. No encontré ambigüedad. Los nombres estaban ahí. Fechas claras, decisiones específicas. Nadie actuó sin responsabilidad asignada. Eso es lo que vuelve todo más preciso, no hay vacíos, solo decisiones registradas. Me enfoqué en los contratos de mayor impacto. Aquellos que representaban volumen constante. En varios, las tarifas estaban por debajo del costo mínimo necesario para operar. No había cláusulas de ajuste, no había protección ante variaciones. Eso no es un descuido técnico. Es una firma sin análisis o con intención distinta a la rentabilidad. Crucé esos contratos con las fechas de las transferencias externas. Coincidían. Cada vez que un contrato generaba pérdida, aparecía un movimiento que desviaba dinero fuera del flujo operativo.
No era inmediato, pero sí consistente. Eso es lo que define un patrón, repetición con lógica interna. Revisé también los reportes que se presentaban a la familia. Eran resúmenes simplificados, sin detalle operativo. Mostraban números agregados, sin permitir ver el origen de las pérdidas. Eso explica por qué nadie cuestionaba nada. No tenían acceso a la información necesaria para hacerlo. En ese punto entendí algo clave: el problema no era solo lo que se hacía, sino lo que se ocultaba. La información estaba fragmentada de forma intencional. Lo suficiente para que cada parte pareciera normal por separado, pero nunca completa en conjunto. Pensé en todas las veces que ajusté reportes para que cuadraran mejor. No alterando datos, pero sí reorganizándolos para que fueran más presentables. Eso, en retrospectiva, ayudó a mantener la ilusión de control. Y esa ilusión permitió que todo siguiera. No sentí necesidad de confrontar de inmediato. Con la evidencia consolidada, el tiempo jugaba a mi favor. Sin alguien corrigiendo errores en silencio, la operación iba a empezar a mostrar fallas visibles. Y esas fallas son más difíciles de negar que cualquier documento. Cerré la revisión con una estructura clara: qué se hizo, cuándo, cómo y quién lo autorizó. Sin interpretaciones, sin conclusiones emocionales. Solo hechos. Porque lo que viene después no depende de cómo se diga, sino de que no haya forma de negarlo. No tardé en moverme. Mientras ellos seguían discutiendo versiones, yo ya estaba en entrevistas. No improvisé. Presenté lo que sabía hacer: control operativo, reducción de costos, optimización real de rutas. No hablé de la empresa familiar. No era necesario. Los números hablan mejor cuando no vienen acompañados de excusas. En menos de 2 semanas tenía una oferta formal. Mejor posición, mejores condiciones y, algo más importante, estructura. El nuevo entorno era distinto desde el primer día. Procesos claros, métricas medibles, decisiones basadas en datos, no en preferencias. No había espacio para cubrir errores. Cada resultado tenía responsable visible. Y eso, lejos de incomodar, simplificaba todo. Cuando el sistema está bien construido, no necesitas defenderte. Solo necesitas ejecutar. Entré directo a operaciones. Analicé rutas, identifiqué desperdicio, ajusté tiempos. No reinventé nada. Apliqué lo que ya sabía, pero esta vez sin tener que ocultar fallas de otros. En semanas, los indicadores empezaron a moverse. Costos a la baja, eficiencia al alza. No era talento nuevo. Era contexto diferente. El primer reconocimiento llegó rápido. No como elogio, sino como responsabilidad adicional. Más rutas, más volumen, más control. Eso es lo que cambia cuando haces bien el trabajo en el lugar correcto: no te felicitan, te dan más que gestionar. Y eso es exactamente lo que buscaba. El ascenso fue consecuencia directa. Sin ceremonias, sin discursos. Solo una reunión breve y una decisión clara. Nuevo rango, mayor alcance. Acepté sin dudar. No porque necesitara validación, sino porque confirmaba algo simple: fuera de ese entorno familiar, el trabajo sí tenía un peso real. La reacción no tardó en llegar. Mi padre llamó primero. No preguntó cómo estaba, ni en qué trabajaba ahora. Fue directo: no era momento de irte. Mi madre reforzó la idea. La familia necesita estabilidad. Usaron palabras distintas para decir lo mismo: abandono. No mencionaron lo que pasó en la reunión. No lo necesitaban. Para ellos, eso ya estaba resuelto. Luego vino la comparación. Dijeron que mi hermano estaba tomando control, que estaba aprendiendo, que ahora sí se veía comprometido. Lo dijeron con seguridad, como si el problema hubiera sido mi salida, no lo que lo causó. Esa narrativa era más cómoda. Más simple. Y sobre todo, más conveniente. No discutí. No corregí nada. No tenía sentido intentar cambiar una versión que ya estaba instalada. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminaron,
respondí lo justo, que estaba trabajando, que no iba a volver, que no había nada más que hablar. Silencio. No hubo réplica inmediata. Colgué sin tensión. No por indiferencia, sino por claridad. Ya no estaba dentro de esa dinámica. No tenía que convencer a nadie. No tenía que sostener nada. Por primera vez en años, lo que pasara ahí no dependía de mí. Esa misma noche revisé los últimos reportes que había guardado. No para ajustar nada. Solo para confirmar lo evidente. Sin alguien absorbiendo errores, la operación iba a empezar a fallar en puntos visibles. Y cuando eso pasara, no habría narrativa que lo cubriera. Solo resultados. Las primeras señales no fueron escandalosas. Fueron pequeñas desviaciones que, en una operación estable, se corrigen rápido. Retrasos de horas en rutas críticas, entregas reprogramadas sin justificación clara, clientes preguntando por estados que antes llegaban de forma automática. Nada suficiente para alarmar a quien no entiende el sistema completo. Pero para alguien que conoce cada punto de la operación, era el inicio de algo más grande. La diferencia clave era simple. Ya no había nadie corrigiendo en silencio. Cada error que antes se absorbía ahora quedaba expuesto. Las rutas mal asignadas empezaron a generar kilómetros innecesarios, el combustible subió, los tiempos de entrega se desfasaron. No era un colapso inmediato. Era un deterioro progresivo que se acumulaba con cada decisión mal tomada. Los contratos de cadena de frío fueron los primeros en resentirlo. La programación deficiente provocó fallas en temperatura y entregas fuera de ventana. Eso activa penalizaciones automáticas. No hay discusión posible cuando los registros lo muestran. Cada penalización no solo reduce ingresos, también afecta la confianza del cliente. Y esa confianza, una vez perdida, no regresa rápido. Los clientes empezaron a ajustar su comportamiento. Menos volumen, más condiciones, más supervisión. Cuando un cliente cambia la forma en la que trabaja contigo, no es una señal menor. Es una advertencia. Y si no se corrige, se convierte en salida. La empresa empezó a perder estabilidad sin que nadie lo dijera abiertamente. De un lado interno, los proveedores comenzaron a presionar. Pagos atrasados, condiciones más rígidas, menos disposición a operar sin garantías. Eso afecta directamente la capacidad de cumplir. Sin proveedores confiables, no hay ejecución. Y sin ejecución, no hay negocio que sostener. En paralelo, yo ya tenía todo organizado. No como reacción, sino como preparación. El documento no era una defensa, era un mapa completo de lo que había pasado durante años. Decisiones, fechas, montos, responsables. Todo alineado sin necesidad de interpretación. No dependía de explicaciones. Dependía de lectura. La reunión donde todo se expuso no fue dramática. Fue directa. Presenté la información sin énfasis, sin acusaciones. Solo datos. Contratos firmados, rutas inexistentes, transferencias sin respaldo. No hubo interrupciones. No porque aceptaran de inmediato, sino porque no había forma de cortar algo que ya estaba estructurado. Mi hermano intentó responder. Habló de contexto, de decisiones compartidas, de momentos específicos. Pero cada intento se quedaba corto frente a la secuencia completa. No puedes sostener una versión cuando cada punto que mencionas está documentado en contra. La diferencia entre hablar y probar es absoluta. Mi padre no reaccionó como esperaba. No hubo disculpa. No hubo reconocimiento directo. Solo silencio y una mirada fija en los documentos. Mi madre evitó intervenir. No porque no tuviera algo que decir, sino porque cualquier cosa en ese momento quedaba expuesta. Cuando terminé, no esperé respuesta. No era necesario. La validación no venía de lo que dijeran, sino de lo que ya no podía negar. Me levanté, dejé el documento sobre la mesa y salí. Esta vez no fue una salida impulsiva. Fue definitiva. Porque ahora no solo me había ido, había dejado claro por qué.
El cambio de nivel se volvió evidente cuando dejé de operar solo rutas y empecé a ver la red completa. No se trataba de mover cargas, sino de rediseñar cómo se movían. Asumí cuentas con impacto directo en márgenes, importaciones, exportaciones, consolidaciones. Cada decisión afectaba múltiples puntos al mismo tiempo. Y por primera vez, tenía autoridad para ejecutar sin depender de estructuras que bloqueaban resultados. La diferencia operativa era clara. Donde antes resolvía urgencias, ahora prevenía fallas. Ajusté ventanas de carga, reorganicé secuencias de entrega, eliminé kilómetros muertos. Los resultados no tardaron: reducción de costos, mejora en tiempos, clientes más estables. No había nada extraordinario en la técnica. Lo extraordinario era que ahora sí se aplicaba sin interferencias. El segundo ascenso llegó sin sorpresa. Más volumen, más responsabilidad, más exposición. Empecé a participar en reuniones con clientes que no hablaban el mismo idioma ni operaban bajo los mismos estándares. Ahí es donde muchos fallan. No en lo técnico, sino en cómo lo comunican. Yo no tenía ese problema. Las presentaciones eran directas. Sin adornos. Métricas claras, eficiencia, cumplimiento, proyecciones. Hablaba en su idioma, no solo el técnico, también el lenguaje del negocio. Eso cambia todo. Cuando un cliente entiende exactamente lo que va a obtener, la decisión se vuelve simple. Mientras eso pasaba, la empresa familiar seguía en proceso de ajuste. No por estrategia, sino por necesidad. Los errores acumulados ya no se podían esconder. Los clientes pedían garantías, los proveedores exigían condiciones. Todo se volvía más rígido. Y en ese contexto, competir se vuelve más difícil. La primera vez que coincidimos indirectamente fue en una licitación. No nos sentamos en la misma mesa, pero competíamos por el mismo contrato. Yo conocía sus números. Sabía dónde estaban sus debilidades. No necesitaba atacarlas. Solo tenía que presentar algo mejor estructurado. La diferencia no fue agresiva. Fue técnica. Proyección de costos realista, tiempos alcanzables, control de riesgos. Nada exagerado. Solo preciso. Eso es lo que marca la diferencia en ese nivel. No gana quien promete más. Gana quien demuestra que puede cumplir. El resultado fue claro. El contrato se asignó a nuestra empresa. No hubo discusión. No hubo negociación adicional. Cuando la propuesta es sólida, la decisión se toma rápido. Y cuando eso pasa frente a competencia directa, el impacto es inmediato. No sentí satisfacción. No era una victoria personal en ese sentido. Era una confirmación. Todo lo que antes no funcionaba tenía una explicación. Y todo lo que ahora funcionaba también. La diferencia siempre fue el entorno y las decisiones que se permitían dentro de él. No contacté a nadie después de eso. No era necesario. Ellos sabían lo que estaba pasando. Yo también. Y en ese punto, ya no se trataba de quien tenía la razón. Se trataba de quien podía sostener los resultados en el tiempo. La siguiente fase no fue una coincidencia. Fue una repetición del mismo escenario, pero con más presión. Otra licitación, otro grupo de inversores, otro contrato de mayor volumen. Esta vez, la competencia era más visible. No solo por el tamaño del proyecto, sino porque ambos estábamos dentro del mismo proceso. Diferentes salas, mismos evaluadores, mismos criterios. Ya no era indirecto. Preparé la presentación como siempre, sin adornos, sin promesas irreales. Costos detallados, estructura operativa clara, control de riesgos medido. Cada número tenía respaldo, cada proyección tenía base. No dejé espacio para dudas ni para interpretaciones. En ese nivel, la claridad no es una ventaja. Es un requisito. Sabía cómo se presentarían ellos. No por intuición, sino por experiencia. Conocía el tipo de información que priorizaban, lo que omitían, lo que intentaban compensar con discurso. No necesitaba anticiparme a todo.
Solo asegurar que lo mío fuera imposible de cuestionar. Durante la sesión de preguntas, quedó claro. Los inversores no buscaban explicaciones largas. Buscaban consistencia. Preguntaban sobre escenarios específicos, sobre desviaciones posibles, sobre cómo se manejaban errores reales. Respondí directo. Sin rodeos. Sin necesidad de justificar nada más allá de los datos. Las respuestas del otro lado no fueron débiles, pero sí inconsistentes. Cambios en cifras, ajustes sobre la marcha, explicaciones que no cerraban completamente. No era falta de capacidad. Era falta de control. Y eso, en ese contexto, pesa más que cualquier discurso. El momento clave no fue una pregunta difícil. Fue una simple comparación. Mismas condiciones, mismas variables, dos propuestas. Una alineada, otra forzada. No necesitas ser experto para notar la diferencia cuando todo está expuesto de forma clara. La decisión no se anunció de inmediato, pero ya estaba definida. Se notaba en el cierre de la reunión, en la forma en que terminaron las conversaciones, en lo que ya no se preguntó. Cuando un proceso pierde tensión, es porque alguien ya ganó. Horas después llegó la confirmación. El contrato era nuestro. Sin negociación adicional, sin condiciones extra. Aceptación directa. Eso no pasa cuando hay dudas. Pasa cuando una de las opciones es claramente superior. Ese contrato no solo representaba volumen. Representaba posición. Abría puertas, consolidaba presencia, marcaba un punto de referencia frente al mercado. Y al mismo tiempo, cerraba otras para quien no lo obtuvo. No hice ningún movimiento después. No hubo llamada, no hubo mensaje. No hacía falta. Lo que se tenía que demostrar ya estaba hecho. Y en ese punto, cualquier explicación adicional solo habría sido ruido. El impacto no fue inmediato en público, pero internamente se sintió desde el primer día. Perder ese contrato significaba más que ingresos, significaba perder proyección. Era una señal directa al mercado de que ya no estaban al nivel que decían estar. Y cuando ese tipo de mensaje se instala, no se queda aislado. Empieza a replicarse en cada negociación siguiente, en cada cliente que revisa opciones, en cada proveedor que ajusta condiciones. Los clientes actuales comenzaron a pedir revisiones. No cancelaciones directas, pero sí auditorías, cambios en términos, solicitudes de garantías adicionales. Eso es peor que una pérdida inmediata. Es una desconfianza progresiva que obliga a operar bajo presión constante. Cada error, por mínimo que sea, se amplifica. Los proveedores endurecieron su postura. Donde antes había flexibilidad, ahora había condiciones estrictas. Pagos anticipados, menor tolerancia a retrasos, menor disposición a cubrir rutas críticas sin respaldo. Eso limita la operación desde dentro. No importa que también quieras ejecutar si no tienes quien te respalde en la ejecución. Internamente, la estructura empezó a tensarse. No por discusiones abiertas, sino por decisiones forzadas. Ajustes rápidos, cambios sin planificación, intentos de corregir en tiempo real lo que llevaba años acumulándose. Ese tipo de reacción no estabiliza. Solo retrasa el impacto. Mi padre intentó mantener control. Reuniones constantes, seguimiento más cercano, presión directa sobre resultados. Pero el problema ya no era de supervisión. Era de base. No puedes corregir con vigilancia lo que está mal construido desde el origen. Mi hermano, por primera vez, no tenía margen. Ya no había a quien culpar, ya no había quien absorbiera errores. Cada decisión que tomaba tenía consecuencia visible. Y cuando esas consecuencias empiezan a acumularse sin filtro, la narrativa se rompe sola. La familia dejó de hablar conmigo en ese punto. No por decisión explícita, sino por incomodidad. Cualquier contacto implicaba reconocer lo que estaba pasando. Y reconocerlo significaba aceptar que la versión inicial no era correcta. Era más fácil mantener distancia. Yo seguí con mi trabajo sin interrupciones. Nuevos proyectos, nuevas rutas, nuevos contratos.
La diferencia ahora era clara, todo lo que antes consumía tiempo en resolver problemas ajenos, ahora se invertía en crecer. Y eso se reflejaba en resultados medibles. Las noticias seguían llegando, pero ya no por canales directos. Comentarios indirectos, referencias del mercado, información que circula cuando una empresa empieza a perder posición. Nada confirmado oficialmente, pero consistente en todos los frentes. En ese punto, ya no había nada que demostrar. Todo estaba ocurriendo sin mi intervención. La estructura que sostuve durante años estaba enfrentando su propio peso. Y por primera vez, no era mi responsabilidad evitar que colapsara. El cierre no llegó con un anuncio ni con una caída abrupta que todos pudieran señalar en una fecha exacta. Llegó como llegan las consecuencias reales, acumuladas, silenciosas, inevitables. Cada contrato perdido, cada cliente que decidió no renovar, cada proveedor que dejó de confiar, todo se fue sumando hasta que la empresa dejó de parecer lo que alguna vez fue. No hubo un momento único que lo definiera. Hubo una secuencia clara que nadie pudo detener. Las rutas que antes operaban con volumen constante empezaron a vaciarse. Menos carga, más espacios muertos, más costos que ya no se podían justificar. La operación seguía en movimiento, pero sin dirección clara. Ese es el punto más crítico, cuando una empresa aún funciona, pero ya no crece ni se sostiene con lógica. Internamente, las decisiones se volvieron reactivas. Ya no había planificación real, solo intentos de corregir lo inmediato. Cambios de última hora, ajustes sin base, promesas que no se podían cumplir. Eso no reconstruye confianza. Solo prolonga el desgaste. Mi padre dejó de intentar controlar cada detalle. No por elección, sino por agotamiento. Entendió, tarde, que el problema no era operativo. Era estructural. Pero para entonces, corregir ya no era una opción viable. Solo quedaba contener lo que se pudiera. Mi hermano seguía al frente, pero ya no con la misma seguridad. No porque alguien lo confrontara directamente, sino porque los resultados lo hacían por sí solos. Cuando los números no respaldan tus decisiones, no hay discurso que sostenga la posición. Los rumores terminaron por volverse visibles. Lo que antes circulaba en comentarios indirectos empezó a reflejarse en acciones concretas del mercado. Menos oportunidades, menos invitaciones, menos presencia. No necesitas que alguien te diga que estás perdiendo terreno cuando todo a tu alrededor cambia. Mientras tanto, mi posición siguió creciendo. Nuevas responsabilidades, nuevos proyectos, nuevos mercados. No por ambición desmedida, sino por consistencia. Hacer bien el trabajo en un entorno correcto siempre escala. No necesita exposición. Solo continuidad. Volví a cruzarme indirectamente con la empresa familiar en otro proceso. Esta vez, ni siquiera llegaron a la fase final. No por falta de intento, sino porque ya no cumplían con los criterios mínimos. Eso es lo más duro, cuando ni siquiera compites. No sentí satisfacción. Tampoco resentimiento. Lo que sentí fue cierre. Un cierre limpio, sin necesidad de confrontación final. Todo lo que tenía que demostrarse ya se había demostrado sin que yo tuviera que intervenir más. Nunca hubo una llamada de disculpa. Nunca una conversación para aclarar lo que pasó. Y no hizo falta. Porque cuando las consecuencias hablan, las palabras sobran. Seguí adelante con mi vida fuera de ese entorno. Más disciplina, más enfoque, más control sobre lo que construía. Sin cargar errores ajenos, sin sostener estructuras que no eran mías. Eso cambia todo. Con el tiempo, lo que antes eran señales se convirtió en estado permanente. La empresa no desapareció de un día para otro, pero dejó de ser relevante. Operaba con menos rutas, menos clientes y una estructura que ya no podía sostener el nivel que alguna vez tuvo. No hubo anuncio oficial de caída. Solo una reducción constante que nadie pudo revertir. Lo que antes era expansión, se volvió supervivencia. Mi hermano no enfrentó un colapso inmediato. En lugar de eso, vivió algo más lento y más evidente, la pérdida progresiva de control.
Cada decisión tenía menos impacto positivo, cada intento de corrección llegaba tarde. La confianza que antes tenía de forma automática se transformó en duda constante. Y esa duda, en operación, es lo que más limita cualquier resultado. Mis padres nunca cambiaron su postura de forma abierta. No hubo una disculpa directa ni una conversación para reconocer lo que pasó. Ajustaron su comportamiento, eso sí. Menos firmeza, menos intervención, menos certeza. No fue aceptación verbal, pero sí una forma silenciosa de reconocer que las cosas no habían salido como esperaban. Desde fuera, la percepción fue clara. La empresa dejó de ser opción principal y pasó a ser una alternativa más, con limitaciones visibles. En el sector, ese cambio pesa más que cualquier declaración interna. Porque el mercado no escucha explicaciones. Solo responde a resultados. Yo no volví. No por orgullo, sino porque ya no había nada que recuperar ahí. Lo que tenía que entender, lo entendí. Lo que tenía que dejar, lo dejé. Y lo que construí después no dependía de corregir el pasado, sino de no repetirlo. Ese fue el verdadero cierre, no el final de ellos, sino el inicio claro de algo que ya no cargaba errores ajenos.